muy poquitos, pero nosotros, como siempre, el profesionalismo prima, ¿no? En WWE, yo soy Nicolás, está conmigo Ignacio, Pablo, Barrón, y yo te pregunto, ¿cómo estás, Nachi? ¿Todo bien? Lindo plan para Bien, hoy. exactamente, boludo, exactamente. Tengo mi vaso de agua. Me dirimí entre el mate, el tecito. Es un horario tempranero para mate. Me parece que me pasé ayer del yerbeado porque Sí, me costó dormirme a la noche. Estaba cansado, pero me costó dormirme a la noche. Pero bueno, les cuento un poco de qué vamos a estar charlando hoy, qué vamos a estar haciendo, algo diferente, que es básicamente reaccionar al segundo episodio entre Lebron James y JJ Redick, esta charla que tienen ellos, obviamente Redick, a propósito del podcast que tiene con The Old Man and the Three, bueno, dio un paso más y ahora se junta con Lebron a tomar vino y a hablar de básquet. Así que de eso vamos a estar charlando. Todos los que se sumen al chat, recontra bienvenidos. Gracias por estar ahí del otro lado. Vamos a estar haciendo contrapunto con ustedes, a fin de cuentas también. sí. Así que, nada, es un programa diferente para charlar, para disfrutar, para poner pausa. Nuestro deadline, para que sepan, y para quienes lo estén viendo en vivo, es de 1 hora y media. Sí, a las 3:30 me tengo que ir. 3:30 me tengo que ir. Exactamente. Así Juega, que, juega Michael Phelps a las 3:30. Mi hija va a natación a tirarse unos largos. No, pobre, se salpica la cara y sale corriendo. Pero sí, linda actividad, padre e hija. A las 3:30 es eso, así que tenemos una buena horita y media, 90 minutos para compartir con ustedes, con Mati Tanque. Hoy no necesitan VIP, con Félix, como siempre, la banda loca. Ya somos un poquito más. Estamos en vivo también en YouTube durante un rato, pero Nachi, no perdamos demasiado tiempo y démosle play a esto, que si dale. no me equivoco, lo dejé configurado como para que tenga subtítulos en español. Así que ustedes me van diciendo. ¿Tiene sonido? Los subtítulos yo no los veo en este momento, pero ahí está. Me parece que acá no hay subtítulos Acá no hay directamente. subtítulos porque, claro, lo subo un poquito más. ¿Escucha mejor? O sea, no vemos los subtítulos, ¿no? No veo subtítulos. Yo tampoco. Genera automáticamente. Ponelo de inglés, si no, amigo. Ahí pasó algo. Ahí está. ¿Los dejamos en inglés, dicen? Y lo dejamos en inglés porque si no, me parece que el inglés, el español no anda directamente. Última prueba. Si funciona, funciona, y si no, vuelvo al inglés. Total, esta es la Dale. intro todavía, no es tan importante. Funciona en YouTube también. Ahí está, ahí lo estamos viendo, ¿no? Listo, perfecto. Ahora pantalla Dale. completa. Y ahí estamos. Saco la intro, ¿no? O la dejamos correr. No, déjalo correr. La dejamos correr. Mientras tanto, le cuento a la gente, yo no vi el episodio 1, vi solo recortes y tampoco vi el 2. Así que acá estamos. Para mí es toda una novedad esto. La mística que le mete, ¿no? Skip intro. ¿Sabe cómo le mete un skip intro a esto? Está bien, boludo. ¿Te escuchan bien de volumen? Ah, JJ. Yo lo escucho bien. Que nos cuente bien el chat. Buena voz, ¿no? JJ. Es muy Duke, JJ. And I think that's an important thing to note. I was fortunate to play 15 years in the NBA. It was a hard 15 years of being a plumber, but I had a great experience, and I learned so much about the game, and I had great coaches, and I had great teammates. LeBron, of course, has played the game at the highest level for 21 years. His experience is valuable. His basketball IQ is valuable. One thing to note, if you are listening to this podcast, we also have a video podcast available. Me mata la cancha que tiene JJ, ¿no? No es normal que un jugador tenga esta cancha para mirar a cámara, hablar de corrido. Habla muy, muy bien.
Bueno, por eso está en los mejores medios, ¿no? También. Mirando a cámara, muy sólido, boludo. Episode 2 is a little more granular, a little more excellent. Los guachos. But episode 1, we Lindo talked guacho. about thumb down. What is thumb down? Thumb down is simply a high screen and roll, a high pick and roll. Thumb down angle, which LeBron references, is just when that pick and roll is angled corrido. to a side of the floor. So it's not in the center of the floor. It's either in that left high quadrant or that La right gran high Draymond y quadrant, Kerry, por closer ejemplo. to the side Siempre of ahí the floor. sobre un Thumb down costadito. angle would simply be a ball handler with the ball, a player in either corner, another player in the high quadrant opposite the ball, and then the screener. And again, these two guys can play pick and roll, and you play out of that. By the way, a lot of teams call high pick and roll something different. Not every team calls it thumb down. I know when I played for Stan Van Gundy and the Orlando Magic, we Me vuelve loco a thumb mí. down, which was a high screen and roll with the 5-man, the center. We also had a screen and roll called thumb up, which was with the 4-man. LeBron Acaba de salir el 3, hace 6 horas. Mirá. X4 and X4. Bueno, en unos días lo Some haremos. teams call the 4-man X4, some teams just ¿Es call la it misma 4. intro que el 1? Some Preguntan. teams call the No, 4-man son X5, parecidas, pero no son las the mismas. 5-man Ok. S5. Horns O sea, chess is another play that we talk habla about. de Horns jugadas. chess is when two offensive players are in both corners, and then two offensive players are directly above the elbow or free throw line area at the 3-point line. No, pusiste el 1, amigo. ¿Puse el 1? And then the point guard Pusiste el 1. plays No off sé the Deja el tan 1, ball. deja el 1, deja el 1 ya. Can No sé dribble off tan either pelotudo. side, the point guard Pusiste el 1, plays dejá. off No importa, no pasa nada. Si total no hicimos Ah, nada. pará, vamos a ver el 2 o no. the horns. Vendimos No, el 2. boludo. Get into screen Pusiste el 1, deja el 1. This is Si Dejo no el nos uno. cambia nada a nosotros. ball handler, Si no lo hicimos nunca. corner, Ya fue. and then two players. Hagamos uno del 1, hagamos otro del 2 y hagamos otro del 3. El 1 me lo acuerdo casi de memoria. This guy will be the ball handler, and this guy will be Bueno que no lo vi. the scorer or Se the nota, shooter. ¿no? Boston Sí, sí, Celtics, es que, by the way, when they run their horns action, a lot of times Está con gorra en el 2. Sí, Juan, se te cagamos. Te pusimos el 1 de vuelta, entonces. and they involve Jaylen Brown, Jason Tatum, and either Drew Holiday or Derek White. Horns chest is a very simple play. So let's say this is LeBron and this is Avanza. Angelo Avanza, avanza. right here. Avanza, avanza. This is Y pará, ahora lo quiero ver, boludo. the 5-man Ahora Es te que es muy pusiste técnico impaciente. esto, boludo. Es muy técnico. Ahora te No tiene pusiste sentido, impaciente. tipo. right here, and then the 5-man Bueno, a ver. championship year. Vamos. would you bring? Uy, ahora va. Verlos esclaviar duro, ¿eh? Chamberlain 2012. I brought this. This is special. My first championship year. Very special to me. So. It's a good vintage in Burgundy. Very, very good vintage. And then Lynch Bosch. Sí, sí, Nacho pierde la paciencia. Eso I just feel like that's a nice little aftershock. But I'm going to open the 2012 Chamberlain, and then we could just. That's okay. with you. It's more than okay with me. 12 años el vino Well, que, I told you this. que están abriendo. We were originally supposed to record Lo compró en el chino, this Lebron, ¿no? first Antes de ir. in New York. So in anticipation of that, I actually brought 3 bottles of 89 Leroy, Oh my Clos de la goodness. Roche, to the office, and obviously some things came up. We didn't make it work, so That's a great sound, by the way. It's Sí, No gran le importaba sonido. un carajo lo que le estaba diciendo Redick, ¿no? Gran sonido de Lebron abriendo el. it's funny. I called your game Wednesday night against the Clippers. Che, acá en este no ponen imágenes, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, and the perfecto. same fourth quarter De lo que van hablando, ¿muestran imágenes todo el tiempo? as it relates No to te voy a decir nada, boludo. competitive No, stamina. boludo. Mm-hmm. No te voy a decir. Which is simply the ability to do something at a high level and then get up the next day and do it again. And for you, that's happened season after season, year after year. I think the best players have a level of competitive stamina. And it's one of 3 qualities for me that make a great basketball player. Because your quote after the game, it was, I know I was born with some gifts and athletic abilities, but that only gets you so far. For sure. What are the qualities for you that make a great basketball player beyond just Pausa acá. skill set and size? Linda pregunta. Pausa acá. Te voy a hacer una pregunta a vos y a todos los que están del otro lado. ¿Sienten que este contenido lo fue a buscar Redick a Lebron o Lebron lo fue a buscar a Redick? Ah, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que es Redick el impulsor o un productor, digamos, que sabe que ellos dos deben tener buena onda y que a Lebron le gusta compartir. Dicho esto, Lebron ya tiene este tipo de programa, ya lo tenía. The Barbershop, en definitiva, no es tan técnico, pero es un programa en donde Lebron va y dice lo que él quiere decir, ¿no?
No, bueno, pero de Barbershop había invitados de música, había invitados Sí, de pero la Lebron hacía escena, editorial, decía lo que tenía ganas. de fútbol americano. No, boludo, para mí, Lebron lo va a buscar a Redick claramente. Claramente lo va a buscar a Redick. El chat está dividido. No pasa nada igual, no pasa nada. El chat está dividido. Igual es interesante la pregunta. Knowing the history of the game. Knowing the history of the game, knowing the ones that came before you, knowing the ones that paved the way, Interesante esto, ¿eh? knowing the reason why you're actually having the ability to actually live out your dream. That doesn't happen without the people that came before you. It doesn't happen without Bill Russell, you know, going through what he went through during the civil rights movement and all those things. Oscar Robertson going on with what he had to deal with, you know, during those times. It does not happen if they're able to just be pure in who they are. That allows us to now perform and do it with no care. Anota. Also, I think Yeah. discipline. ¿Qué pasa con el psicólogo? People, you know what? People use that word so loosely. What does it mean to you? You have Arranca como una to entrevista, ¿no? have the ability. ahí tengo When it algo. comes to discipline, it's like you have to sacrifice loved ones. You have to sacrifice loved ones for a long period of time if you want to be great. It is very unfortunate, and you feel it at times. You know the saying: if it's too hot, get the hell out of the kitchen. Yeah. Sometimes you just gotta get out of the kitchen because it gets hot. But you have to have a discipline. To sometimes you have to sacrifice loved ones in order to be great because they don't understand. Bueno, freno acá. ¿Te pasa, Nachi, esto? ¿Tuviste que sacrificar mucha gente para ser tan grosso como sos? ¿Para tener la Voy carrera a- que estás teniendo? No, pero voy a decir algo que vos te cagas de risa, Nada, pero te estoy haciendo chiste, pero es vas interesante. a lo que dices. coincidir conmigo. Cada uno en su trabajo y en sus dinámicas de vida tiene que sacrificar cosas, boludo. Y nosotros, siendo periodistas, yo la cantidad de cumpleaños, eventos sociales, jodas sábado a la noche, porque al otro día tenía que entrar a las 7 de la mañana a laburo, qué sé yo, me perdí miles. Ahora soy un bendecido, boludo, por el laburo que tengo. Pero históricamente yo la pasaba bastante mal con este tema. Y estos tipos, a otro nivel, por supuesto, tiene mucho sentido lo que dice y lo banco, me parece bien, boludo. No, quizás acá hay gente en el chat no nos conoce. Nosotros, por ejemplo, yo entré a trabajar en ESPN en 2006 y trabajé los fines de semana enteros durante por lo menos Claro. 12 años, te diría. Boludo, mi primer laburo fue en el grupo Clarín y el Claro. domingo a las Igual 7 de la esto no mañana. es sobre nosotros, es sobre Lebron. Lo que está diciendo nos lo ha dicho el Chapo también, ¿no? Que ahora le pasa también, que ahora se dedica a estar en la 100%. casa, a darle todos los gustos que puede a toda su familia, porque su familia lo siguió durante mucho tiempo en sus andanzas, ¿no? Así que esto que se dice banca. Lebron me parece que pasa a muchos niveles. And that's okay. They don't understand what it means to, like, I am getting up every single day at 5 or 6 a.m. And when I get home after everyone leaves the gym, I'm going to take a nap. So now you're sacrificing your loved ones because you're not spending time with them. And when I wake up, I'm probably going to train again. And then I'm going to have dinner. And then I'm going to bed. And I'm going to do that every single day. ¿Cuántos sabrá, no? Que hacen lo que hace Lebron? Porque yo no los veo a todos Sacrificing haciendo esto and todo el tiempo. discipline. Tipo, a You know, Ayton, and for ¿te me, I was imaginas así? 18 when I came into the league. Pedo. So I got my best friends from high school that's now in college. I got one that's at Ohio State. I got two that's at the University of Akron. I have another one that's at a school in West Virginia, Fairmount State. And they're calling me, telling me, "Hey, bro, you gotta come down to these parties. You're not going to college. You're never going to be in college. And I couldn't do it. Couldn't do it. I look back on it now. I wish I would have done a few of them. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. I wish I did. But then the third thing JJ asked, do you really love the game? Like, do you really love the game? And I'm not just talking about like wins and losses. Do you really love the process of the game and everything that happens before the referee does like this? That's the easy part. You know this. You know this. You was one of the first ones in the gym, one of the last ones to leave.
everyone sees when the cameras are rolling and the 20,000 fans are there and the Qué cheerleaders épica are le mete, dancing, and the igual. popcorn is popping, and the Sí, sí, sí. celebrities are sitting in celebrity row. But like, who has the love for the game when nobody is there? You know. I love all of that. And it's interesting, the love of the game part is so funny to me because I think there's a distinction Mm-hmm. between loving the game, Mhm. i.e. the game, the Yep. actual competition itself, Yep. and what it means to actually love the game and everything that goes into that. You hear guys all the time, I just want to play. I just want to play. Okay. Do you want to do all the things that are necessary that lead up to playing the actual game? Well, the guys that say I just want to play won't. Their career won't be long. Yeah. Because they're not going to put in all the intricate parts of to get to that point. It's not going to last that long. It's not going to last that long. You won't have a long, sustainable career, and that's okay. Some guys, I mean, you've been in a locker room. Some guys don't really care about playing a long time in this league or having a sustain. So sometimes I look in like some of the all-star locker rooms I've been in, and you see a guy 1 year, or you see a guy maybe 2 years, and then he's not in the locker room anymore. La Melo Ball. You just like wonder to yourself why. You don't know. You don't know if it's the max contract that he got after he made the All-Star team. You don't know if now they know him by one name for one summer. You just don't know. But it's like if you want to be great and want to be like legendary, or not even, I don't want to even say that. If you want to maximize everything that you have with your career and your ability, then squeeze the fuck out of that lemon. Yeah. Why not? Yeah. I want to talk about each of those three things. Bueno, Pará. frenamos ahí un poquito y charlamos un poco, dale. But the history of Pará. it's interesting. Me resulta raro a mí, Nachi, escuchar todo este tipo de declaraciones viniendo de LeBron James, como que debe ser difícil para él también hablar como si lo suyo fuera la normalidad. No es la normalidad la vida de LeBron James, ni la competitividad, ni el talento que él tiene, y a partir de ahí tomar las decisiones que él tomó, ¿no? No todos tienen su talento, no todos tienen su físico. No sé, me parece que hay un montón de cosas a tener en cuenta que lo hacen muy difícil de comparar con la gran mayoría de los jugadores. Boludo, Lebron estaba diseñado, o sea, todo el mundo estaba esperando con el cuchillo entre los dientes a que el tipo fracase, a que el tipo tenga quilombos, a que deje hijos por todos lados, a que sea un bust, un alcohólico, un drogadicto. Y le cerró la ojeta a todos. A La verdad que todos. sí, no tiene una historia LeBron, ¿eh? La No verdad tiene que un quilombo tremendo. Lebron, y no solamente no tiene un quilombo Lebron, sino que para mí, yo tengo 37 años, desde que tengo memoria, es el jugador que más elegantemente lleva a su edad de los deportistas profesionales que conozco. Bueno, el otro día escuchaba un debate que decía que obviamente el tema GOAT, el tema Jordan contra LeBron, no tiene mucho sentido, digamos, quién es el mejor jugador es una cosa, pero quién tuvo la mejor carrera es otra, y que la mejor carrera la tuvo LeBron, y creo que estoy de acuerdo. Me parece que la carrera que está haciendo LeBron, que todavía no terminó, dicho sea de paso, ver lo que hace en su año 21 es demencial, si pensamos en que Jordan en el medio se retiró 2 veces, terminó jugando en un equipo que no le importaba a nadie, y demás. Así que me parece que... Bueno, ahí se abre el debate de toda la vida de cuánto pesan los anillos, cuánto pesan las finales disputadas, cuántas veces fuiste protagonista, y después también cambiarte de equipo, porque no nos olvidemos todo lo que fue la decisión, ¿no? De LeBron de irse a la Florida, después de volver a Cleveland. No es que LeBron es un all-timer de toda la vida de un equipo X, sino que No. fue pululando y también fue uno de los que abrió la puerta a que las estrellas básicamente hagan lo que quieran. La verdad que sí. Que no es menor. ¿Damos play? Dale. Because you brought up Oscar Robertson. Mm-hmm. And whether the casual fan knows this or not, Oscar Robertson sued in 1970 for free agency. And that court case took 6 years. So the NBA really didn't have
any form of free agency until 1976. Side note, in 1977, at the time in free agency, you had to compensate the team that was losing the player. Mm-hmm. So Gail Goodrich left the Los Angeles Lakers and went to the Jazz. Mm-hmm. The Jazz compensated the Lakers with some future draft picks. One of those picks turned out to be Magic Johnson. Correcto. Pretty interesting. Qué historia esa. You talked about the discipline. It's pretty interesting. That's pretty cool, though. I like. It's like soccer now. Yeah. Yeah, it's like soccer. You got to compensate the club in order. There wasn't real unrestricted free agency. John Concact was the first guy, and that was like 1987. Right. It just didn't exist. Right. So, right. like, right. The reason, I didn't make as much money as you, but the reason I got to make a lot of money in the NBA Y no, querido. is like it's a direct line to Oscar Robertson. Yeah, for sure. You know, so let's celebrate that, right? Mm-hmm. You talked about the sacrificing loved ones. I always felt like Bueno, pausa. my pursuit. was La comparación que hace Lebron sobre el fútbol es errónea, pero tiene cositas. Específicamente me parece que lo que va es a los derechos de formación de los jugadores, que es distinto a los traspasos de jugadores por compensación económica, que eso no pasa acá en la NBA hoy en día. Andás a ver qué le dicen en Liverpool a LeBron, ¿no? No, y para mí está bueno también cómo evolucionó el reglamento. Si bien nosotros pataleamos sobre algunas cosas, sobre lo largo que es la temporada, sobre el tema del All-Star, sobre cómo se piquea el draft, la verdad es que la NBA intenta permanentemente ser atractiva, ser novedosa, renovarse, y hay un montón de las peleas que se dieron que no se dan más. Sí, es verdad. Es verdad, la verdad que la NBA en general está a la vanguardia del deporte mundial, te diría, en no tener tanto miedo a los cambios. Y me parece que el deporte número uno en eso es el rugby, que tiene cambios permanentemente en el reglamento y en un montón de cosas, a pesar de ser un deporte tan histórico y demás, siempre cambia. Pero la NBA no se queda tan atrás. Lo que no hace la NBA es hacerlo en caliente, ¿no? No lo hace de una temporada a la otra. Lo va planeando, planificando, lo testea en lugares, lo prueba en la G-League o en torneos y demás, y después lo aplica. Pero vos, viste que ahora que ya estamos muy metidos, vos escuchás cualquier conferencia del pelado Silver y sabés más o menos qué es lo que se viene, para dónde va a ir. Te va dando pistas, ¿no? A lo Bizarrap. La verdad que el pela está en todas. Digo, en la NBA en eso es como decís vos, como dice JJ. selfish. Yeah. And I would acknowledge that to my wife, my kids, whatever, my friends. Yeah. It was so selfish, but Yeah. it was like the only way that I knew how to do it. That's The it. only way. That's it. So you touched on those That's things. My three things are competitive stamina, Mm-hmm. which I'm going to get to in a second. The love of the game is one of mine, for sure. Caring more about your craft instead of the other stuff that doesn't matter. It's a direct quote from you. For sure. And then the third one, I think, is basketball IQ. Yeah. Basketball IQ. I have described Nikola Jokic, I've described you as having supercomputers. Like your processing speed is a little different. I put James Harden in that category. Mhm. I put Luka in that category. There's a number of guys Yeah. that have like a different processing speed. Some of this stuff, love of the game. ¿Qué habrá pensado LeBron, that's no? a little bit Me of pongo a Harden en tu categoría, Sí, rompe la cuando te botella y dijo la los hace- Harden. competitive stamina, same thing. Yeah. Can you develop basketball IQ at the highest level? Buena You can pregunta. get a little smarter as a Right. player. Can you develop it as You know at what's the funny? highest level? When you brought up basketball IQ, the first thing that came to my mind, I started thinking right away. I was like, are you born with basketball IQ, or are you taught the game the right way, and now the basketball IQ clicks on? Like I was literally just when you was explaining that, because I come from, I believe, great coaching. You know, from my Little League coach, Frank Walker, Sr., to my, at the time, AAU coach, Coach Drew Joyce, to my high school coach, who was a former college coach, Coach Dambrot, and then my AAU coach took over when Coach Dambrot went back to college basketball. I'm thinking to myself, I'm like, I was taught the game the right way. But the one thing that those coaches always told me, they told me that I had an uncanny ability to process information faster than anyone they've ever seen.
one coach, and this is, I know you're gonna smirk about this. There's guys in the NBA that if you call a play or a coach draw a play to one side of the floor, they can't switch it in their head and do it and say, let's run it to the other side. Sí, para acá. Tiene razón, y me parece que es una de las grandes cosas que hace que iguale el básquetbol mundial, como está hoy, con el talento, el atleticismo y el nivel basquetbolístico que tienen los estadounidenses. Boludo, hay una frase que no sé si te acordás, de los chicos Wagner, Moritz y Franz, que les preguntaban por qué había tanto flow en su ida y vuelta en el juego, qué sé Sí. yo, y porque básicamente decían, y nosotros jugamos trenza desde que tenemos 5 años, corremos la pelota, jugamos todas las posiciones, qué sé yo, y esto que en el básquet formativo y ahora sobre todo en el básquet viral, el básquet tiktokero, de instagramero y de highlight, básicamente, pasa mucho con los jugadores, sobre todo afroamericanos y estadounidenses, que es que no tienen inteligencia para jugar al básquet. Sí, Wagner contaba que tenía entrenamientos en donde le prohibían picar la pelota. Tenían que hacer canastas abajo del aro, Claro. pero sin picar la pelota. Es decir, ir encontrando pases. Después también me acuerdo ahora me hace pensar una frase del otro día de Doc Rivers, que le preguntaban por qué había esta diferencia, y él decía que la AAU, ¿viste? El circuito de, digamos, como de torneos para jugadores que están en edad escolar, que se juega los fines de semana, o sea, se juega otro circuito además del torneo de secundarias, digamos, hace que los jugadores tengan muchísimos partidos por año, porque se tienen que mostrar, los scouts están ahí, Sí. las universidades los van a buscar ahí y demás. Juegan tantos partidos por año que no les queda tiempo para entrenar. Entonces no pueden mejorar sus fundamentos. Están todo el tiempo preocupándose por hacer puntos, performar en esos Mostrarse. partidos, y de ahí nace realmente el 1 contra 1, digamos. O sea, el tener que ser mejor en el 1 contra 1. Coincido. I've never understood that. And I don't know. I never understood that. So if I say we running thumb down angle, we're running on the right side. Esta es la jugada que explicaba Redick en la previa del video. Un pick and roll. Es un pick and roll alto Normal. con, ¿cómo se llama? Con caída del pivote de costado. Angle on the left side because now the right hand guard coming right. I've had teammates that's like, oh, what do you mean? Coaches always in practice we only ran it from this side. Yeah. I could flip a play. Da nombre, Lebron. Queremos nombre. No matter if it was just pass and cut. Christian Wood, No boludo. matter if it was let's run flex, but let's start on the left side. Flexes. No matter if it was just, let's DHO driving kick. The last one. All right, now let's DHO dribble handoff. just drive the baseline drive drift. If Muy técnico igual. the forward on the left side is looking at the ball, you can slot cut. I could do that. I was doing that stuff when I was like 8, 9 years old, and my coaches would just be blown away, and I wouldn't know where it came from. I have no idea. So to get back to your question, I think I was born with a sports IQ, and it could have been any sport, but I just think basketball was the one that I chose, and maybe I was chosen to do that as well. The chosen and I one. just took it to a whole, as I got older and your mind gets, Bueno, pará, you start vamos a la bola. you start to live it, you start to want to be a part of it. Ya terminé la frase y I started watching the games, when I was like 19 years old. When I first started, I was watching just a fan. I was just a fan of Michael Jordan and Anthony Penny Hardaway and Grant Hill. And Pará, te voy a cortar porque si no te olvidas de lo que vamos a decir. No, que, a ver, es bastante empalagoso esto. O sea, es tipo, básicamente soy un semidios del básquet. Pero yo creo que no es correcta la apreciación. Porque si bien vos puedes ser inteligente, o puedes ser un tipo inteligente, o ver cosas, para mí las vas desarrollando con el paso del tiempo, boludo. Y creo que los formadores te ayudan un montón, y la experiencia te ayuda un montón también. Y ahora Lebron está en esta posición, que ya tiene casi 40 años, y obviamente te puede decir esto por todo lo que tiene, pero sí,
boludo, todo se mejora, todo se practica, todo se desarrolla, todo se estudia. Podés tener una facilidad, pero tampoco que sos un... No sé, me No, parece un podés tener montón. un don. Es lo que estoy diciendo, es lo que estaba diciendo antes al principio. Vos podés tener un don, pero LeBron no puede pretender que todos lo tengan, ¿entendés? Eso es lo que digo. Él es tan grosso que debe ser difícil para él pretender que otra gente esté a la altura de ciertas cosas o ciertos momentos. Claro, y además, es verdad lo que dice Félix, que capaz ya directamente no recuerda no tener IQ, LeBron, o no tener un IQ desarrollado. Obviamente, boludo. Básicamente LeBron creo que ¿Es un uno de los... experimento científico? No, pero es uno de los 5 jugadores más viejos de la liga. O sea, tipo, ya los vio pasar a todos, boludo. Laburó con un montón de entrenadores, los tuvo de compañeros. Ah, es verdad también que la experiencia no se compra y creo que es la gracia también del deporte. Si uno tuviera el IQ que logra a los 30 años, a los 21, Claro, Imagínate a Anthony Edwards con IQ. claro. Bueno, cuando tenga ese IQ Anthony Edwards ya no va a poder saltar como ahora. Y esa es la Exactamente. gracia. Y con Esa es la gracia. esto, Por eso no, LeBron es tan grosso. no malinterpreten, Anthony Edwards no es ningún tonto. Simplemente no tiene el IQ tan desarrollado como, por ejemplo, LeBron James. Para mí, IQ, bueno, altísimo tiene Chris Paul. Sí, No pero sé si... Chris Paul perdió un poco de piernas, claramente. O sea, perdió un poquito de la velocidad, un poquito no, bastante de la velocidad que lo hacía diferente. Por supuesto. En Me cambio, parece LeBron, que... no tanto. LeBron lo que Y, perdió quizás es stamina, como le dicen los estadounidenses. y creo que esta es la mejor definición y nos deja de puerta, de cara al prime. Cuando hablamos de prime, es la mixtura perfecta entre aprender, desarrollarte, eh, construir mentalmente y deportivamente y además tener la resiliencia física para poder bancarte todos los partidos que vienen, todos los minutos que vienen. Sí, hay muy buenos ejemplos en la NBA, ¿no? De la mixtura perfecta de la experiencia con también las habilidades y con el físico. Uno que a mí me gusta mucho es Horford. Me parece que Horford, por ejemplo, hace 3 años, cuando ya era grande, tenía muchísima experiencia, muchísimo IQ y buen físico todavía para soportar en defensa o poder leer las defensas y ser muy, muy inteligente y dominante en ese aspecto de la cancha. Vos no le vas a ir a pedir al Horford que te agarre una alley-oop para la carrera. No, ya está, eso no lo va a hacer ahora. Y te Pero agrego, te te saca agrego diferencia del otro otra, lado. te agrego otra, amigo, que justo LeBron James no es ejemplo. Hay que conocer las limitaciones también. Hay que conocer las limitaciones que vos tenés como jugador, como persona. O sea, y esas limitaciones vos te das cuenta que las tenés conforme van pasando los años, boludo. Decís, che, no sé, yo le pego mal a la pelota, por ejemplo, jugando al fútbol. Ya está, le pego mal. Lo intenté mejorar, yo históricamente le pegué mal. Lo desarrollas un poquito, pero le voy a pegar mal. Entonces, si estoy de cara para pegar a la pelota, y quizás no es la mejor decisión, pásala. ¿Entendés? Y es saber, tipo, tu Bueno, lo que límite. Al hizo Aaron Horford, Gordon ayer. claro, Aaron Gordon, para los que no lo vieron, no vieron la jugada, estaba libre para tirar un tiro de 3 puntos 7 segundos libre tú. desde el costado, y evidentemente ese no es su mejor porcentaje de triple. No me parece un pésimo tirador de 3 puntos, dicho sea paso, pero tomó la decisión de que prefería que Jokic trabaje sobre Wembanyama y denote la canasta. Fan. But then when I started playing the game, I actually started like studying what those guys were doing out on the floor and what teams were doing, how teams were guarding, how coaches were coaching, subbing patterns, time of possession. One thing that kills me, JJ, in our league. Anota. I'm gonna tell you what kills me. Tell me what kills you. Anota. Esto es viral. The 2-for-1 shot at the end of Ah, quarter. venía de nada que ver Are la you frase. going on an anti-crusade? Esto es un recorte. La sacó de la galera. I understand why the 2-for-1 is important. Obviously, it's numbers. You get 2 possessions, the other team gets 1 possession. In theory, it's a free shot. In theory, it's a free shot. But what people sometimes don't account for, the 4 or 5 possessions before that. Are we on a run? Are we on a heater? Have we gotten a good shot over the last 2.5 minutes? What is the other team doing? How are they in a great rhythm? If we haven't gotten a great shot in 2.5, 3 minutes, and we've been turning the ball over, why am I just going to dribble down and shoot a 40-footer with 33 on the clock? Why not get a great look?
Because that great look at the end of the Bueno, third, para acá, even if we pausa, get pausa. punched, Termino que termine la may frase give us y... momentum going into the fourth quarter. Right. You know, it's interesting. voy a decir Acá una le- cosa primero, perdón, te voy a ganar de mano. Estamos en YouTube al mismo tiempo. Si estás viendo esto en YouTube, en breve vamos a cortar en YouTube y vamos a seguir solo por acá. Así que anda metiéndote en playback.tv/www para ver Bien, la Nicolás. segunda mitad de esto. ¿Qué? Bien, Nicolás, bien. Bien, bien, y sí. Queremos que vengas a Playback, queremos que te suscribas a nuestro canal. Somos 750. Veamos si sumamos un par más en este ratito. Si estás viendo en YouTube, repito, metete en playback.tv. Te registrás, es muy fácil, te puedes hacerlo con los datos de Google, creo. Así que venite para acá, busca nuestro canal y te suscribís. Ahora sí, el 2x1, Ignacio. Seguramente subamos lo mejor, Juanpi, tipo un compilado con lo mejor. No lo charlamos, la verdad. Esto es un recorte, básicamente Lebron se caga en la pregunta o lo que venía charlando con Redick y tiene que ver con lo que estaba hablando antes y lo voy a conectar con la pregunta de Martín, que es la inteligencia de los jugadores o a lo que uno está acostumbrado por estímulos que termina realizando de manera automática. Esto es el 2 y 1 posesión. Es decir, vos ya sabés que te quedan 33 segundos, entonces intentás tirar rápido para que el otro equipo haga la posesión completa y a vos te quede tiempo aún así. Lo que está tratando de decir Lebron es, che, muchachos, si no venimos metiendo, tipo, veamos el contexto completo de cómo estamos. Eso es. Veamos el contexto completo. Y el contexto completo, si es negativo, bueno, quizás la mejor decisión no es tirar lo más rápido posible o tomar una decisión rápida para intentar tener otra, sino que analicemos y veamos por qué lado vamos. Puede ser o no. Perdón, Rama, que no te avisamos en el grupo Está despedido de Mateo a discusión. partir de este momento, sí. Mateo está despedido. Sí, tuvo muchas reuniones, Mateo. Es miércoles después de fin de semana largo. Pero claro, Nachi, es como, en definitiva me parece que lo que Lebron dice es el 2x1 es de tonto hacerlo siempre, todo el tiempo, sin tener en cuenta nada. Es como, te voy a dar un ejemplo yo, cuando vas ganando por 3 y el otro tiene la pelota y faltan 5 segundos. ¿Fauleás o no fauleás? Bueno, no es siempre de la misma manera. Claro. Depende de un montón de factores y el 2x1, como pasa 4 veces por partido siempre, vos decís, lo hago siempre, ¿entendés? Como que lo tenés como un modus operandi y no debería ser así. Yo estoy de acuerdo con Lebron, me parece que el 2x1 es como... Yo no veo a nadie meter los dos del 2x1. Sí es verdad que tenés 2 chances en vez de una, es matemática, pero yo no sé, estoy absolutamente de acuerdo y creo que a raíz de esto que dice Lebron, un montón van a tomar nota. Y agrego, y le contesto a Martín, porque viene un poco de la mano con lo que estábamos charlando. ¿Un jugador con experiencia puede saber más que un entrenador de NBA? Es súper particular la pregunta y creo que cada jugador y cada entrenador pueden ser muy diferentes, con lo cual no creo que haya una respuesta única para lo que estás consultando, o al menos yo no la sé ni la veo. No tengo un pensamiento al respecto, pero termina tu frase primero, obvio. Pero sí, en este caso que estamos hablando de LeBron James, creo que puede saber más que un entrenador de NBA, sobre todo entendiendo que los entrenadores de la NBA están apuntando a ser cada vez más jóvenes. Entonces, hay un montón de cosas que, primero, no tienen por edad y segundo, no tienen por experiencia, porque ahora estamos viendo una nueva tendencia que es entrenadores que tuvieron un paso fugaz por la NBA, no lo tuvieron o hasta tuvieron un paso fugaz por universidades. Con lo cual ahí cambia la dinámica. Estamos en los albores de un cambio de entrenadores y de jugadores de básquet. A mí me parece muy interesante, Martín, la pregunta, y me parece que, Nachi, te estás olvidando de una parte muy importante, que es que lo que hace el entrenador no es solamente entrenar. A lo que me refiero no es solamente dirigir en cancha, no es solamente decir qué ejercicio se hace en un entrenamiento. Ser entrenador es ser un conductor, un líder de grupo, un comunicador de decisiones, un manejador de egos, y todas esas cualidades podés tranquilamente no tenerlas siendo un jugador de básquet muy bueno. Y te voy a dar un ejemplo muy bueno. Maradona es quizás el mejor ejemplo. ¿Quién puede dudar de que Maradona debió haber sido una de las personas que más sabía de fútbol o que mejor lo sabía leer o que mejor podía ver lo que había que hacer dentro de la cancha y lo que no? Después, con todo por los mismos jugadores, los entrenamientos eran un desastre. Llamó 200.000 jugadores, no le decía nada a nadie. Tiene un montón de falencias como comunicador que, en definitiva, un gran jugador puede no tener. Fíjate que los más grandes jugadores,
los más grandes no son entrenadores. Y por algo es también. Porque me parece que requiere de muchísimo trabajo, que quizás no tenés ganas de hacer cuando ya sos mega multimillonario, y después también de un montón de cualidades que quizás no tenés ganas de aprender o de entrar en ese baile, ¿no? Me parece que es una parte importante para analizar del tema, ¿no? Después de saber de básquet, obviamente que sí. Obvio. Voy. Because I think it does fuck with the flow of the game. And as a player, I felt that. As a broadcaster now, where I'm calling games, you have such a good feel as like an outside observer of this action happening. So, end of the second quarter, you're going into halftime with the lead. You've established, let's say, a pick and roll partnership where you're getting a good shot every time down the floor. On the other end, you're getting stops. You're getting stops. So the other team's having, you're right. Why are you going to just jack up a 35-footer? Just go to the pick and roll, rely on your defense. Now, boom, you go into the half with essentially the same momentum you would have. Bueno, le está dando la razón, básicamente. Sí. By the way, Lo que dijimos nosotros y lo que dijo él. I want to say this, because I think some of it is innate with basketball IQ. Some of it is the way you're taught. Some of it is going back to your point about discipline, the dedication to the craft. I gotta shout out my coaches now. Because Delmar Irving, Keith Haynes, Dick Wall, my early coaches for the Roanoke Jaguars, they taught me how to play. They taught me how to play with toughness. I get to JV, 8th grade, Chris Morris, Billy Hicks. Then I go to Coach K at Duke. Parece el segmento de Olga con Susana Jiménez, ¿no? Process to think the game. It wasn't new to me. Barros Esquebarros. Barros Esquebar. To think the game. You also knew it was bullshit and what was not bullshit. Yes. There's a lot of bullshit that gets taught in our league because our league has been feast off potential. I don't know. Guys with potential. They come in and say, this guy has potential. We have to, if it's not year 1, maybe year 2, or not year 3, or maybe year 4, or we're going to pick up his option in year 4. Like it's been grasped on potential. Like that's the whole thing of the lottery. The whole thing of the lottery, pick 1 through 13 or 14. I don't even know what it is now when it cuts off like you've been a lottery pick. But it makes sense why those guys that's like 16 to 30, 16 to 42, why those guys be on real contending teams making impacts. Why is it the same teams that always draft well? And the same teams that always draft poorly? I'll tell you, when I get my team, the teams that draft well, those guys will be working for me for sure. O sea que... Bueno, este recorte fue bastante viral por esta declaración que acaba de decir Lebron, que básicamente los que draften bien van a trabajar conmigo, dándole la mano 100% al concepto de Le GM, que claramente va a ser el futuro de Lebron. Claro, es que ahí es lo que estábamos hablando. Ya Lebron no da a entender que él va a ser entrenador. Y mirá toda la clase abierta que está dando sobre táctica y demás, pero él no piensa en ser entrenador. Como Jordan, ¿entendés? No es en donde te querés meter. Bueno, de hecho, te recojo lo último, que va de la mano con lo que habías dicho recién, de tener mucho talento no te convierte en un buen comunicador o un buen entrenador. El ejemplo de Jordan aplica también porque él era muy malo comunicando y compartiendo lo que él pensaba a nivel grupal. Sí, como Kobe, o sea, todo. Porque todos hablan de la Mamba mentality de Jordan en su competitividad, qué sé yo. Bueno, sí, pero tipo, una cosa era él como persona, otra cosa era él como compañero y otra cosa era él como bajador de concepto para un equipo o un grupo de personas. Y acá, bueno, Lebron básicamente no le interesa y queda claro, ¿no? Que no va a ser entrenador. Claro. Bueno, fíjate que hay como que podés, si querés compararlos entre los tres, ya mismo como el IQ de estar en un vestuario fue distinto para los tres, porque Lebron nunca tuvo quizás hasta ser grande y tener a Anthony Davis al lado, me parece que nunca en su carrera había tenido un jugador en donde vos puedas comparar el calibre, ¿entendés? Me parece que, bueno, quizás con Wade, pero para mí LeBron todavía era, o sea, un escalón arriba. ¿Cómo comparar el calibre? ¿Qué es comparar el calibre? Claro, el calibre de LeBron en 2016 no estaba comparable con Irving, ¿entendés? Para mí, LeBron era superior
a Kyrie en ese momento. Ahora, cuando Kobe juega con Shaq, Shaq era superior. Y Kobe no se lo supo bancar, ni siquiera supo compartir un vestuario con un jugador que sea como él. No lo pudieron hacer Porzingis y Doncic, lo contaba el otro día Porzingis abiertamente. Entonces ya eso para mí te va dando una pauta de algo. Sigamos. OKC does an unbelievable job. Gracias. Gracias, chicos. I was thinking about, Sí. you know this. So by like the end of my first year with the Clippers, we realized. Lo dijeron al I catch and vino, shoot Martín, stuff. lo dijeron al principio del programa. Un El vino, Chardonnay que Yes, tiene sir. Right. 10 años. 12 años, Yes, 10 sir. años. And so for No sé the el nombre. next 3 years, Sí. every single time we drew up a play was to do that, right? When I got to like Philly, to your point about like guys not understanding this, I got to like Philly and New Orleans, the coaches would draw up a play in the huddle, and I'd be like, no, I want to come over my leg. Está Mauricio Just Macri flip en el it. chat. And I'd walk out on the court. Bueno, gracias, And my Mauri, teammates would be like, por "Oh, estar. what am I doing here?" Yeah, yeah. You know what I mean? I'm like, no, just flip it. Which guys, by the way, the Mauricio Macri. the processing speed. I mentioned a few guys. Yeah. Guys you played with, guys you played against, Yeah. that you think have that sort of high level basketball IQ. Rajon Rondo. Yeah. For sure. He can process, flip, do things on the go. Like, it's very weird to me that he's not coaching at a high level. I think it's because he doesn't want to do it. It's a lot. Bueno, pará, pausa. It is a lot. Rayon Rondo se hizo eco Sí. de esto y dijo, dale, estoy, no sé qué. Y en ese momento todavía no se había confirmado su retiro definitivo del básquet. Y días después se materializa que Rondo no va a jugar más al básquet. Sí, había puesto un tweet que decía, arranco por college o voy pro directo, una cosa así. Claro. Bueno, ¿ves? De Rondo es sabido desde siempre que el chabón es un enfermo, que te quema la cabeza, que en el banco te está todo el tiempo dando indicaciones, que sabe las jugadas de memoria, ¿viste? Que cuando el otro equipo canta una jugada, él le canta a sus jugadores qué van a hacer, tipo un toro total. And who wants to deal with all these rich entitled guys all the time? Bueno, ahí está diciendo un poco it's lo just a otro. weird thing. You guys make too much It's just a- money. it's just Bueno, a lo que weird estaba thing. diciendo yo hace un ratito. Cheers. 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 Thank you for the wine, by It the way. smells amazing too. Qué lindo, ¿no? Um, Esto lo tengo que hacer un poquito más tarde y going back no, to that nos competitive stand, I escabeamos. think, Nos because escabeamos. Hagamos algo, ¿no? I was calling the game, Mhm. and I knew this because I played in LA, but Clippers home games against the Lakers is not really a home game. Cambio de frente, ¿no? Half the crowd Sí. are Clippers 100%. fans, half the crowd El are Lebron. Clippers fans. And so the arena felt very subdued, you know, because you guys were getting your ass kicked. Getting our And ass kicked. the body language was bad. I think I even mentioned that on air. Like, you just saw it in the huddles. You saw it coming out of timeouts, going into timeouts. You saw it when guys were getting subbed out. Like, it was just Ahora esto lo dijo Paul George, ¿no? Bastante veces and ya. then, as Darvin Ham said, you decided to put your cape on and lead this comeback. You outscored the Clippers by yourself in the fourth quarter. In that moment where you're down 19 in the Yeah. fourth, it's a dead game. You know your Se team ríe, is, se ríe I Kike, call it like gracias. letting go of the rope. Este no hace mucho este You know, partido. Fue Dr. Lee era Stone said, "Don't let go of Y the 2 rope." semanas, boludo. 2 meses, ¿no? No, 2 What- semanas. what goes through ¿El your mind? partido? ¿El de Lebron? Sí. You probably got a few minutes to try to change it, or you're gonna get pulled. Knowing it's a back-to-back, knowing that okay, we lose to the Clippers, we got our ass kicked, okay, but we can't then the very next night lose to Washington as well. So I go out there down 19, you know, with the lineup. I believe at the start of the fourth lineup it was myself, D'Lo, Jackson Hayes, Torian Prince, Cam Reddish. So, you know, coach drew up a play. First play, I believe he drove up Horn's chest, and they fucked up. They fucked up on the Horn's chest. So we ran it again. And that's another thing that bothers me about the NBA too. Why do we not continue? Just run the same thing over and over until they stop it. Pausa. Guys would run and play. Acá está explicando básicamente que corrieron una jugada que se llama cuernos o horns. Es bastante conocida, la conoce todo el mundo, todos los entrenadores, todos los jugadores, todo el tipo de NBA la conocen. Y básicamente se la comen a la primera, los Clippers. Y lo que él quería hacer es, tipo, que pasa mucho en estos partidos que estuvimos viendo de March Madness, sigan comiéndosela. Sigan comiéndose la misma jugada.
hay una desesperación de intentar cambiar de jugada todo el tiempo para adelantarte al Para otro. sorprender, claro. Claro, que si vos estás arriba, no hace falta, tipo, anda y seguí hasta que te saque la ficha. Y ahí sí cambia. Bueno, lo mismo con las defensas, ¿no? Porque una cosa es en ataque y otra cosa es en defensa. Vos decís, lo van a doblar a Tatum, pero lo van a doblar cada vez de lados distintos, jugadores distintos, lo sorprenden. Si vos lo doblás 2 veces del mismo lado, Tatum probablemente la segunda ya agarra la pelota y sale directamente para el otro lado. Entonces tenés que ir variándole, pero en ataque funciona al revés, me parece. Si vos encontrás algo efectivo, tenés que explotarlo. Si se te corta, porque si vamos a hablar del pick and roll, tiene 1000 variantes, ¿no? Mil salidas diferentes. Pero si vos estás encontrando algo que te da fruto. One time they were scoring and they changed the play. But anyways, we ran it again and they fucked it up again. So, I mean, for me, if I see 2 threes go down, I'm going to check and see if it's a heater in this right elbow for sure. And I hit another one. And at this point, now I'm feeling really good. I got a nice bounce in my step. We're getting stops. And you know, I take one down the right wing, and PJ's picking me up in transition. And I rarely shoot the ball on the run, you know, especially if the ball's in my right hand, I rarely shoot it. But I had a bounce and I had a feeling. I felt like I said, if I can make this. ¿Cómo la vive este hijo de puta, this mamá? is like NBA Jam, you're on fire. Claro. If this one goes, yeah. And I let that one go from the right wing by their bench. So I kind of almost bumped into T. Lou. And they called timeout. That's when I knew that the momentum can change. You know, the momentum can change. And once the ball, the snowball gets going down that hill, you know, snowball turns into the avalanche, and the avalanche just turns into it's over with. Igual ahí ya había So I just cambiado. felt good at that moment. Las marcas, la defensa. todo. With the three Sí, ball, Thais. we've seen it so often now. La posición de cómo está Lebron. No. Think back to early in your career. I came in the league in 06, 07. I played no minutes my first 2 years. Yeah. But you know what? If we had a 19-point lead going into the fourth, I might get all 12 minutes of garbage time. For sure. People would clear their benches. Yeah, for sure. This was 15 years ago. For sure. People would clear their benches with a sure. 17-point lead in the Yeah. fourth and 9 minutes to go. For sure. You can't do that anymore. You can't do that anymore. You know why? Because I believe in 08, 09, or whenever that little light-skinned fucker came in the league that's in Golden State, he changed that whole narrative. He did. He single-handedly changed the no lead is safe. It's like Pat Mahomes right now. It's interesting you bring up Steph because Está hablando de Kerry, ¿no? Por supuesto. I think there's Love that guy. a by the way. long history I love of Steph. great players Mm-hmm. that have impacted the game. Mm-hmm. Se cansó del vino, Lebron. And you can Le see mete a un poquito de lineage agua. Hay que between different licuar un skill sets, poquito. right? Michael to Kobe, Yep. right? You can see that. Yep. I don't know that there's been a player that has influenced the game more than Steph. And you can certainly point to like Harden. Esto es sure, otro de los Nair, recortes que se hizo Damian súper Lillard, viral sure, de but you're right, it started with No, Steph. when it comes to quién influence, influenció since más. I've been watching the game, the most influence on the game, and obviously we know what Mike did for the game. Sure. You know, Steph and Allen Iverson are the two biggest influential guys in our game since I've been watching and covering it. You know, one, they're 6'3", 6'4", if you want to. Steph's not 6'4". If you want to look on the back of a basketball card, you know, you're always a lot taller on the back of the basketball card. You know, Allen Iverson and Steph, they were just so relatable, and kids felt like they could be them. They were guys that was not always counted on. They were small in stature, and they just defined the odds. So you got AI, who's like unbelievable crossover, cornrows, arm sleeve. We wear arm sleeve. Everyone wears an arm sleeve now because of Allen Iverson. Mm-hmm. And he's going in the trenches, you know, laying it up over bigs, whatever the case may be. And now you have Steph, who's shooting over the Empire State Building. You know, it's just like those two are the two most influential when you say the game, how they changed the game, and the kids, and like
those are two guys that you just wanted to watch every single night. Bueno, hasta acá, si estás viendo en YouTube, hay 42 personas viendo en YouTube en este momento. Vénganse para Playback, que si no la conocen, es una plataforma de streaming nueva medianamente. Playback.tv/ww. Lo escribo en el chat para que vengan. Playback.tv/ww. Sí, es gratis. Ahí está, es gratis, obviamente. Vienen, Gratis, se no hay que registran. bajar nada. Nada, es una página como cualquier otra. Se registran y vienen al canal de www. Si les gusta, se suscriben y siguen viendo el video con nosotros acá. Así que voy a terminar emisión en YouTube en este momento. Vénganse a playback.tv/ww. Adiós. Y nosotros seguimos acá para hablar de esto, del tema de los jugadores más que más influenciaron el juego desde que Lebron mira, dice. Habla de Allen Iverson, habla de Curry. Nachi, te escucho y después voy yo si quieres. Un poco lo hablamos en algún que otro playback, o ya no me acuerdo si en un programa regular, pero bueno, es verdad esto de generar la sensación de pertenecer. La NBA básicamente cambió el reglamento por Allen Iverson. Esa sensación de pertenecer era llevar el gueto o el barrio, o como quieras llamarlo, de afuera de la cancha hacia adentro. Y después el flow. Ser un jugador que tranquilamente podría ser streetballer, hacerlo bajo las luces de, por ejemplo, Madison Square Garden. Y lo otro, me parece, o sea, eso es más cultural, lo de Iverson. Y lo de Curry es más aspiracional, actitudinal. Es decir, quebrar con las cosas o cambiar las cosas que desde chico nos enseñaban a que no teníamos que hacer. Que es básicamente, se corre contragolpe, se para y se tira de 3 puntos y a ver qué pasa. Obviamente, hay muchos aspirantes a Steph Curry, pero Steph Curry hay uno solo. O sea, él cambió, revolucionó, influenció directamente el juego. Lo que pasa es que también todos los que están detrás y quieren intentar ser o pertenecer, bueno, tienen que cambiar, ajustar, mejorar y desarrollarse para poder acercarse a eso. Sí, es como uno es el diablito bueno, el santito si querés, y el diablito es el otro, ¿no? Iverson no solo era disruptivo desde lo cultural o desde la imagen y demás, para los que son más chicos digo que solo lo vieron en highlights, sino que era básicamente un enemigo del comisionado. Estaba en contra de las leyes, en contra de las reglas, todo el tiempo haciendo quilombo, pero después entraba a la cancha y era MVP de la liga, finalista de la NBA, llevando a su equipo, que era un equipo normal, a ser uno de los mejores de la liga durante un par de años, bueno, final una sola, pero siendo protagonista mucho tiempo. Y además su estilo de juego fue muy disruptivo. El crossover de Iverson es una marca registrada de la historia de la NBA y era realmente imparable, lo decía el otro día Paul Pierce, un gran defensor, que lo único que no quería en el mundo era que le switchearan con Iverson porque no podías hacer nada. Del otro lado está Curry, que es como lo que vos decís, no lo voy a repetir, pero por otro lado es como una especie de santo, Curry, ¿no? Es como un líder de ejemplo que me parece que los anillos avalan lo que él hace, porque hay muchos imitadores, también hay muchos jugadores que meten muchos triples realmente, pero después no logran traducirlo en éxito, si querés, como Lillard o como Trae Young, pero me parece que desde el impacto del juego, me imagino yo que está hablando Lebron desde un 2000, 2002, 2003 o algo así, 2000, porque si no, claramente tenés que hablar de Shaquille O'Neal también. Pues estar en lo cierto. Sí, una cosita a todos los que se fueron sumando de YouTube hacia Playback. Anótense como miembros, así cuando les llegue cuando hagamos un evento les llega la notificación. Sí, Que veo que hay muchos que están como invitados. sí, Que tienen que unirse al canal, dice join, ahí se unen y pueden Es una enterarse, pavada. básicamente cuando le damos I have an aire. arm sleeve because of our Marcelo matches. 14 es Marcelo Nogueira. No bullshit. Listen, No No sé. bullshit. one of my Voy recontra tattoos ser is Marcelo because of Nogueira. Allen Iverson, for Like sure. and Steph, I think he changed, like the influence with Steph, I think is like he fundamentally changed how we viewed how the game should be played Mhm, with the 3-point shot. mhm. Do you think, because part of the Steph thing Hola, is flaco. three-point Hola, flaco. revolution for
a fan is that we have now simplified the NBA. All right, we're just going to shoot a bunch of threes. Yeah. My question to you, going back to that basketball intelligence piece, does the game require more basketball intelligence now, or does it require less than when you first started? From you can't ask me that because I'm always side on basketball IQ. Yeah. Always. I think throughout the regular season, you can get away with a low IQ team if you're talented. You can get away with it in the first round and maybe get away with it in the second round. But when you get to the conference finals and you get to the finals, obviously the top 4 teams in the conference finals, they have players, unless the team just happened to hit a heater and they just get lucky. But the top 4 teams normally are going to be the teams with the best players, 4 of the best coaches. And what's going to separate them is now the basketball IQ kicks in. Because there's moments in the game that a coach cannot prepare you for, film can't prepare you for, the history of the game can't prepare you for, Right. where you have to have a basketball IQ to make adjustments right away. And if you don't have that level of mind frame or capacity, then a team like Denver, who has one of the greatest IQ guys that we've ever seen in Jokic, Golden State, Draymond, Steph, any one of my teams, if I played you in the finals, myself, and when I won it in 20, it was myself and Rondo on the floor. So I think that those things help. I believe that when Golden State beat Boston, it came down to IQ in the finals. Because Boston, to me, had the better talent. Boston had the better talent. But it came down to IQ. People say experience, IQ. I made this comment. Bueno, interesante, ¿no? Interesante, y me parece que también explica un poco lo que durante muchos años se le dijo entre los jugadores o entre la prensa a lo que llaman the hump, ¿no? Tipo, saltar esa barrera de lograr cierta química y cierto entendimiento con tu equipo para dejar de perder series en donde vos sos el mejor, pero la seguís perdiendo y seguís quedando afuera hasta lograr el éxito realmente, ¿no? Me parece que Boston está en ese momento ahora. Ya había tenido un par de series parejas interesantes que pierde, entonces logra ahora sí quizás una química de haber pasado los importantes todos juntos por este momento duro y aprender y generar IQ y experiencia para lo que va a ser estos playoffs. Sí, y sumar un jugador que tiene un IQ tremendo como Jrue Holiday, ¿no? Jrue Holiday, Tatum, para mí es también muy inteligente, muy astuto. Derrick White, no lo mencionamos. Al Horford en cancha. No me animo a decir lo mismo de Jalen todavía. Me parece que Sí, lo obviamente decía lo debe por tener, pero- incorporaciones respecto de esa final. Claro, sí, tal cual. Tal cual, pero yo coincido en que esa final Golden State la gana con IQ y huevo. Buena Clay. receta, ¿no? Clay. Comment the other day about Tatum. It feels like with him, the reads are quicker, making the right play, it's just quicker. He doesn't fight the game as much. I did the details thing for ESPN during that finals, and I did Clay was the first episode, Steph was the second episode, Tatum was the third, and so I had all these Tatum clips I got to go through and break down. I don't never watch the episode; it's behind a paywall. But what I saw was on the isolations on the wing. Mm-hmm. So a lot of times would be in the slot, the high quadrant, right? And they've given him space. They would bring that low man over early. Sometimes it was Draymond, but not always. Sometimes it was Clay. And very rarely did he end up getting the Golden State Warriors into rotation. Now it feels like he's just making the play off the ball. Now, it did happen a couple times in that finals. But it wasn't as quick, and it was rare. And obviously with their personnel, like it's different now with Porzingis, but Sí, claro. I think that's part of like the growth. So that's part of the even growth. Going back to like the question about can you teach basketball IQ, in some ways it's innate, but in some ways
if you're studying it and doing it, you can see the growth in a player. Yeah, because I mean, you know, there's a great saying that says the best teacher in life is experience as well. And we look at Tate, I mean, he's 25 years old. He's 25 years old, and I believe he's been to the conference finals 4 times, been to the obviously the NBA finals once. He's 25. I didn't win my first one until I was 28. I think Joker won his first one at 27. I think MJ was 28 as well. Kobe without Shaq was around Yeah, the same yeah, age. yeah. too. So, Steph you know, was yeah. the So same. like, Yep. you know, I think we have we have a lot of expectations on JT, but he's experienced a lot of winning in his career so far. And obviously, we you know, everyone wants to see him get over the hump, but 4 conference finals in a finals appearance before the age of 26. Lo dicho, ¿no? That's elite. Get over And the like you hump, just said, he's continued to grow, and you know they are ser in a position competitivo. where they can make another title run. And like you said, personnel helps. You know, Adam Porzingis and getting Adam Drew Porzingis. for a bag of Lay's potato chips, that helps as well. that helps as well. But Eso, JT is pausa, definitely pausa, pausa, porque ese es when you go. ese es un tiro por elevación a los Lakers. ¿No? Como que Yo lo lo interpreto consiguieron muy así. barato a Porzingis y no. No, a Holiday. A Holiday, perdón. Y no hubo el esfuerzo suficiente. Bueno, por Holiday tuvieron que dar cositas igual. No lo cambiaron por unos potato chips. Está bien, bueno, pero si él lo ve así. Y si Lebron lo ve así, con cómo te está hablando, imagínate cómo debe ser en un contexto laboral en el que el chabón te tipo, no esté tomando un vinito y hablando con su amigo. A ver cómo fue exactamente Vamos a ver el trade. el trade. ¿Cómo fue exactamente el trade? Porzingis fue por prácticamente nada, que creo que habían Sí, sido Porzingis segundas fue rondas. Muy poco. Este trade fue por Malcolm Brogdon, Robert Williams y un pick de primera ronda. 2 picks de primera ronda. Bueno. A los Lakers no tenían eso para dar, boludo. Porzingis. Pick 25 del 2023 vía Grizzlies. Pick de primera ronda de 2024. Memphis recibió a Marcus Smart y Washington recibió a Tyus Jones, a Danilo Gallinari, a Mike Muscala y al pick 35. Para mí el bag of chips debe ser Porzingis, en este caso. Claro, puede ser. Igual diste Smart, pero sí. Pasa que nos olvidamos de Smart, ¿no? Como esta temporada casi que no jugó. For Boston, he's the number 1 guy for sure. Basketball IQ to me, when you were earlier than me, when I first got in the NBA, though, what that meant to me in some ways was being able to remember a play. Honestly, as simple as that. Being able to recognize patterns. Yep. You come out of an ATO, okay. Oh my God. There's a misdirection here. I know there's going to be a pin down coming, right? It's just that's pattern recognition. Yep. Offensively, defensively, it's just making the right read, making the right read. knowing the game plan, like all that. That's basketball IQ. I think what's interesting about today's NBA is what smart coaches do and what smart players do, which did not happen when I first got to the NBA. Nearly every possession, all you're doing is trying to find the right matchup. A target. You're playing chess on the possession. It's target basketball. Yeah. And that to me is the biggest difference. Yeah, that never happened. Bro, I was watching a game. I was calling a game, actually. Guy had the ball. Good offensive player. Had the ball at the top of the key. And they're playing the Clippers. Da nombre. And end of the shot clock. 7 on the clock. Another guy off the ball is being guarded by Kawhi Leonard. Mm-hmm. And he comes up to set a pick and roll. The guy with the ball. And it makes no sense. And I'm like, that's just low basketball IQ. That's just low basketball IQ. Claro. Bueno, ¿hace falta explicar? ¿Alguien necesita explicación o se entiende? Lo que dice básicamente es que hay jugadores que no fueron bendecidos con el IQ, que, por ejemplo, si te está defendiendo Kawhi, no sos vos el que tenés que ir a ofrecer el pick para que el que tiene la pelota consiga algo mejor. No va a conseguir algo mejor, se va a ir con Kawhi, o sea, peor. Claro. No hay mismatch favorable. Claro, eso. Low basketball IQ. That is low basketball IQ. Y That Lebron lo doesn't mata. make any sense. And that happens a lot in our. And I'm gonna go back to when you first started. You said remembering a play. How many guys fuck up a play out of timeout burns me alive?
It burns me alive that a coach can sit there and guys, all 5 guys, 10 eyes are looking at the play and they come out of timeout, fuck it up. Bothers me so bad. But yeah, like you said, you knew, like when you played, you had 2 reads. I'm coming off left, right, and if the big is not up, I'm shooting that bitch. And if the big is up, I'm pocket passing. Yeah. What else are we talking about? Well, the one other thing, sometimes the big would be back, right? And I'd get the stun off the And passer. you get the stun off the passer. So like when I played in Philly, they would do that off Ben, and then I would just kick to Ben, and he's got ahead of Buen laburo este. Well, I mean, and when De Ben- encontrar las jugadas. Encontrando la misma jugada exactamente con las Claro. dos. Básicamente lo que hizo LeBron también es analizarlo en 30 segundos y minimizarlo en 30 segundos a Redick. Eso es todo lo que tienes que hacer. You had Eso one es job. tipo, vos lo que haces es esto: salís del rulo y tirás, salís del rulo y metés el pocket pass si te salen a primerear, y después, si no, volvés hacia el medio. Básicamente lo enterró, pero con una altura y con una inteligencia tremenda. No tenés mucho más que hacer, flaco. Esto es lo que vos haces. O sea, no le des más vueltas, JJ. Eras un jugador de rol. Sí, igual está bien. You got to read the nail, guys. Don't kind of like underestimate. Well, that's not. Well, my that's not. reads. Well, Come on, well, man. yes, I agree. I agree. I was more thinking with the Clippers. I was thinking Yeah, more with the okay, Clippers. okay. A pocket to. It's so weird though, because even like the coverage on catch and shoot stuff, and there's not a ton of catch and shoot guys Right. anymore. Where like you're not running floppy. That doesn't Yeah, happen a lot. yeah. But like when I first started running it, or like Ray in Boston, Right. Yeah. when you're running that, you would always stun up with the big. With the big. And the pocket pass was always there. Always there. Once teams started playing more drop coverage, they just kept the big back and catch and shoot. Right. And so a lot of times that help would actually come off the passer. So Right. if they knew we were in a catch and shoot play, kick to me, the help comes off the passer. Then it's Right. I got to make that read back to the top. Yeah, I mean, obviously, because now offense is so more extended now. You Yeah. know, the big could be the guy that can help up a little bit because, if you look at like Rip Hamilton, at the time he wasn't coming off their floppy down action going to the 3-point line. He was coming off more elbow action, so you can kind of Muy técnico. contact. No, help with ahora the están. big, and then Acá necesito imágenes porque me pierdo. Están hablando there was a point guard in the front. de una jugada de Rip Another, Hamilton, nada forward que at the ver. free throw line, and there was 2 bigs. So even if you did get extended a little bit when you made the pocket pass, at least the other big X4, X5 could come over and help. Now, well, like in Boston's case, X4, X5 guys on the perimeter. está hablando de nobody's in the paint. básicamente Drew, defensor Jason, a la pivot, defensor pivot. Brown, Porzingis could be at the top. He could be. Gracias, you got Juan. Eric White, they're all over the place. So Grande, Juan. the level of where you help from has changed a lot because the bigs in basketball history have been programmed to help no matter where they are. And that's where the IQ comes in too. You got certain bigs that if I just drive this slot and they say, don't help strong side shooter in the corner. That is the easiest 3. You just know that there's certain bigs that he's going to leave no matter what because he's been programmed his whole life to protect the rim. Y bueno, Se ha ido el primer programa de todo bien, todo bien. Redick con Lebron. Se puso muy técnico al final. Pero bueno, evidentemente era el primero. Así que haremos nosotros dos, Nachi. Tenemos que elegir las tardes. Sí, lo elegimos esta semana y hacemos el segundo. No, hacemos otro stream, Félix, con Félix, el segundo. Te dije, Félix. Así no se hace tan largo. Pero bueno, acá, para los que no consumen a Lebron, fuera de lo que es el básquet per se, está bueno que entiendan cómo es Lebron, que Lebron se ama muchísimo. Y para los que no lo consumen a Redick, se vio un tinte bastante de entrevista al principio y ya después liberado como típico primer programa, que se están acostumbrando al rol de cada uno y a no estar tan estructurado y salir de eje, que es lo que termina siendo LeBron hacia el final, que medio que hay ciertas preguntas que la deja pasar y va por otros lados. Sí, pero sería diferente también ver un programa de LeBron con Kerry, ¿no? Es como tener a LeBron y a JJ. Es como que cuando habla JJ tenés ganas de decirle a JJ, entregar la palabra, ¿no? Un poquito. Sí, pero Redick arranca siempre del lado de la pregunta, no arranca del lado
de Y no, mira, yo porque hice estaba esto y... claro. Pero bueno, interesante, Bueno, ¿les interesante, gustó? interesante. ¿Estuvo bueno? ¿Se repite o no? Bueno, dejen en los comentarios. Después también cuéntenos. Obviamente que a nosotros nos encanta recibir feedback, así que si tienen algo para contarnos, decirnos lo que les parece, ideas, sugerencias, comentarios, lo pueden hacer también por DM de Instagram, @WWNBA, si alguien no nos sigue, lo puede hacer por ahí, así que nos gusta. También tenemos planificado hacer reacciones a partidos viejos, partidos de los Spurs o de finales. De Argentina. Mientras tanto apareció Mateo, ahí lo estoy escuchando. De Argentina, de lo que haya. Vivo en YouTube, así que haremos nuestro research y estaremos con ustedes. Gracias a todos los que se pasaron de YouTube y se suscribieron. Varios suscriptores nuevos, así que los esperamos hoy a la noche. ¿Hay playback, Nachi? No sé. ¿Vos estás? La verdad que no sé. Bueno, atentos a nuestro Instagram para más novedades. Me agarraste frío, perdón, boludo. No sé, pensé que no íbamos a hacer porque habíamos hecho ayer. Pero sí, como dijo Nico, nos encontramos con más W cuando sea, en la próxima ocasión. Les mandamos un abrazo de triple sobre la chicharra. Chao, chao. Chao.